Os pediré opinión a Ángeles, Nacho, Víctor y Rubén, pero antes me permitís que salude a Francisco Martínez, que es diputado del Grupo Parlamentario Popular y portavoz en la Comisión Constitucional. Señor Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo encajan ustedes en el Grupo Popular algunos lo llaman treta, otros argucia, otros atajo, otros habilidad, otros acierto, otros vía, que ha encontrado el Grupo Socialista, el Gobierno, para acelerar el trámite, la reforma de la Ley de Estabilidad? Bueno, yo no lo llamaría en ningún caso ni acierto ni habilidad. Lo que es un fraude en toda regla, ¿no? Y yo creo que, en fin, es una conducta absolutamente desleal con la Cámara, y yo creo que tiene muchas dudas de constitucionalidad lo que se ha planteado. Y al mismo tiempo lo que pone de manifiesto pues es que el Gobierno no tiene ningún escrúpulo en utilizar cualquier medio para conseguir sus objetivos, que no tiene ningún respeto a los procedimientos. Ya lo dijo la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno: el que no entiende la forma no entiende el fondo. Es decir, dicho de otro modo, pues que el fin justifica los medios. Y aquí el fin es absolutamente indigno, porque es modificar un procedimiento en el cual el Senado interviene con toda legitimidad y de forma absolutamente explicable, y al mismo tiempo hacerlo de una forma totalmente inadecuada y, yo insisto, creo que muy poco compatible con nuestra Constitución y con la doctrina del Tribunal Constitucional. Cuando me dice usted que hay visos o que tiene usted serias reservas sobre la constitucionalidad de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, ¿significa que ustedes tienen opciones, están barajando opciones para tratar de evitar que esto prospere? ¿Esas opciones cuáles son? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para intentar impedir que esto salga adelante? Bueno, yo me quedo en lo que vayamos a hacer nosotros. No se lo puedo decir, Carlos, porque ni siquiera he tenido ocasión de hablarlo todavía. Esta cuestión nos enteramos ayer por la noche, ¿no? Pero sí le digo que en el análisis yo tengo muchas dudas de que esto que se ha hecho sea compatible con la Constitución, y le explico por qué. Evidentemente, las leyes tienen que tener un contenido homogéneo. Eso ya lo ha dicho no solo la lógica de la técnica legislativa, sino también el Tribunal Constitucional. Y cuando se introduce una enmienda sobre una materia que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de la ley, con el objeto de la ley, pues se está produciendo un fraude. No existe eso que en técnica legislativa se llama la congruencia, la homogeneidad material, y también se está restringiendo la capacidad del resto de los diputados y de los grupos de plantear un debate sobre esa cuestión, porque se está metiendo, digamos, por la puerta de atrás una cuestión ajena a la materia de la ley. Sobre esta cuestión, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. Se pronunció en el año 2011. Es verdad que en aquella ocasión se trataba de una enmienda que se había introducido en el Senado, pero sí dijo, con toda claridad, que las enmiendas deben tener relación, homogeneidad, conexión material, como usted lo quiera llamar, con el contenido de la ley que se pretende enmendar. Curiosamente, en aquel momento quien interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional fue el Grupo Socialista, denunciando todo tipo de vulneraciones de los derechos de los senadores. Bueno, pues ahora se da el caso absolutamente inverso, pero donde creo que esa doctrina del Tribunal Constitucional es perfectamente aplicable, ¿no? Por eso digo que la forma es dudosamente compatible con la Constitución y con la jurisprudencia constitucional, pero es que el fin que se persigue también lo es, ¿eh? También lo es. Bueno, el fin que se persigue es deshacer la ley del año 2012, ¿no? Y impedir que sea el Senado el que tenga capacidad de devolver todo el tiempo el plan de estabilidad que se le envíe al Congreso. Esta es la idea. Pero, Carlos, es que yo creo que cuando hablamos de eso que llamamos, o que se dice, el veto del Senado, tampoco es correcto que lo que tenga el Senado sea un veto. Es decir, estamos ante un acto parlamentario, como tantos otros, no ante una ley, que tiene que ser aprobado por las Cortes Generales, por tanto por las dos cámaras, por el Congreso y por el Senado. Porque las dos cámaras, a pesar de que la portavoz del Grupo Socialista considera que no, lo cual es aberrante, las dos cámaras representan al pueblo español, y por tanto hay una serie de equilibrios en nuestro sistema constitucional en los cuales tiene que intervenir el Congreso y el Senado. En este caso está perfectamente justificado que el Senado tenga que intervenir, porque estamos hablando de los objetivos de déficit que afectan a las comunidades autónomas. Entonces, hombre, a mí me produce bochorno, me produce preocupación, incluso indignación, como diputado y también como ciudadano y como constitucionalista, que se pretenda incidir en que el Senado tiene que ser una cámara secundaria, poco más o menos que subordinada al Congreso. Oiga, pero si los socialistas son los mismos que defienden que el Senado debería ser una cámara de representación territorial, que deberíamos darle de verdad plenos poderes, y ahora dicen esto, es que, en fin, me parece absolutamente indefendible, ¿no? Sí, no, yo lo que trataba de explicar es que de la misma manera que el Senado antes de 2012 no tenía esta capacidad, y que es una novedad que se incorpora a través de una ley aprobada por la
las Cortes, de sí, la misma manera de la reforma Cortes, del artículo 135 de la Constitución también. también. De la misma manera las Cortes pueden reformar esa ley que se aprobó en 2012 en un sentido distinto o contrario, que entra también dentro de sí, pero por supuesto de la legalidad y de la actividad parlamentaria. Claro que sí, pero ahí le haría dos matices, Carlos. Por una parte, por supuesto que eso se puede reformar. Sí. De hecho, una de las cuestiones que presenta un tinte, digamos, más fraudulento de lo que sucedió ayer, es que ayer mismo, o sea, ni siquiera han transcurrido unos días, es que ayer mismo se tomó en consideración por el Pleno del Congreso la proposición de ley para llevar a cabo esa reforma que usted dice. Sí. Y de verdad que sí, que eso, yo luego le doy mi opinión sobre el fondo, pero en términos formales se puede hacer así. Hombre, que el mismo día que el Pleno del Congreso decide tomar en consideración una iniciativa legislativa para aprobar una reforma, que ese mismo día nos la encontremos por la puerta de atrás mediante una enmienda, nada menos que en la materia violencia de género, que por cierto es ser muy poco respetuoso también con esa materia, pretender introducir lo que se llaman preceptos intrusos, cuestiones que no tienen nada que ver con esa cuestión que se está regulando, pues hombre, no me diga usted que no es como mínimo llamativo y fraudulento. Los diputados estamos votando tomar en consideración esa proposición de ley, nosotros ciertamente en contra, pero estamos votando eso y por la puerta de atrás entra la enmienda. Pero es que además yo creo que si el Grupo Socialista considera que el Senado no debe participar en el procedimiento de aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria, tendrá que explicar por qué y proponer la reforma. Pero no nos engañemos, lo que está detrás de esto es que no tienen mayoría en el Senado. ¿Usted cree que cuando un grupo parlamentario o un gobierno no tiene mayoría en un órgano, reforma los procedimientos para quitarle poder al órgano? ¿Eso le parece serio? Yo creo que eso es propio de otro tipo de regímenes políticos, ¿no? Francisco Martínez, le agradezco que me haya atendido esta mañana, que sé que tienen sesión de control en 8 minutos y por tanto tendrá también que ponerse ya a la tarea. Gracias por haberme atendido y por transmitir la que es la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de esta noticia de anoche que vamos a comentar ahora también aquí nosotros. Cuídese. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias y buenos días. El diputado del Grupo del PP dice...